Perfecto. Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí en este día maravilloso, soleado, fantástico. Estamos felices por el Shabbat que hemos tenido y vamos a hacer una clase también maravillosa para que sigamos progresando en este trabajo de los atributos de misericordia. Esta semana nos toca trabajar el cuarto atributo, que también está relacionado con la parashá, y se llama Erech Appaim, que quiere decir en realidad lento para la ira. Si lo traducimos literalmente, es me corto la respiración. Lo contrario de cortar la respiración es suspiro. En su esencia, lento para la ira representa la capacidad que tenemos de contener los impulsos reactivos, de lo cual se habla tanto en la Cábala, de actuar con moderación, pensando primero antes de actuar y de extender un espacio de comprensión antes de abrir nuestra maravillosa boquita y soltar sapos y culebras. Nada de eso. Eres apain es reflexiono antes de hablar. El atributo de la paciencia divina resuena con el arquetipo de el viejo sabio. Y ya vamos a entender, cuando hablemos del origen de Abraham, de dónde vienen estos arquetipos que son imágenes que nos conectan con las sefirot. El viejo sabio es un hombre de perfil que nos conecta con Keter y está súper relacionado con la paciencia, porque un viejo sabio es la sabiduría acumulada y tiene siempre, el viejo sabio siempre tiene la capacidad de ver más allá de las frustraciones inmediatas que tiene una persona joven. El viejo sabio es paciente, comprende por sus experiencias los ciclos de vida, no se apresura a juzgar porque busca inmediatamente cuál es el provecho que puede tener cada acontecimiento de la vida, fruto de su experiencia. No es fruto de una enseñanza espiritual que tuvo porque vio una clase con Maciel, no. La vida se lo enseñó. Y asimismo, Dios es lento para la ira. El principio ético de este atributo es paciencia y contención de la reactividad. En hebreo, apain significa nariz o respiración. Apain es una palabra en plural y más bien quiere decir narices o respiraciones, pero en un sentido figurativo, porque se refiere a la expresión de una emoción interna, en particular, mis queridos amigos, la ira y la frustración. Y tenemos esa imagen cliché de el muñeco que en lo que está furioso suelta humo por la nariz y por los oídos, ¿verdad? Ese es el, el arquetipo negativo, ¿verdad? Que se opone a este atributo. Entonces, en la nariz, el viejo sabio encuentra una manera de expresión y de evacuación al mismo tiempo para no quedarse con esa ira, ¿verdad? Contener su reactividad, enfriar el fuego interno para mantenerlo bajo control y solamente eso se puede enfriar a través del aire, el aire frío que penetra por nuestra nariz, ¿verdad? Es una herramienta que va a enfriar el fuego de la ira que monta y que busca llegarnos por la cabeza y que busca salir por la boca. En lugar de eso, nosotros vamos a respirar. Y cuando respiramos, vamos a pensar y a reflexionar que el aire va a enfriar ese fuego interior, ¿verdad? Para tener una reacción más serena y madura ante
el acontecimiento que estamos viviendo. Según la tradición cabalística, la capacidad de contener y transmutar los impulsos nace de la conexión con la céfira de Gebura. Fíjense que la anterior era con Gesed. Esta Gebura es el corral que va a enjaular al animal que quiere desbocarse. Gebura representa la disciplina, representa el juicio, y nosotros tenemos que disciplinar, amaestrar el subconsciente. Los perritos dan vueltas y hacen todo lo que uno los dice esperando una recompensa porque tienen un entrenamiento, y nuestro subconsciente tiene las mismas características que un elefante que está siendo entrenado, que un perro que está siendo entrenado, que un animal que está siendo entrenado. Así es nuestro subconsciente. Entonces, a través del refinamiento de Gebura, el individuo aprende a refrenarse a sí mismo y a canalizar sus emociones hacia respuestas conscientes y constructivas, lo cual lo convierte en una vasija de la Binah, porque Gebura está justo debajo de la Binah. Así que la única manera de nosotros contener, atraer a la Binah es frenando la clipa de Geburah, que va a tratar de ocupar el espacio que tiene que ocupar la Binah para que nosotros podamos actuar con sabiduría. Porque la Binah es la que canaliza la sabiduría de la Jochma. Asimismo, como el espermatozoide es el que trae la vida, la semilla, va a fecundar al óvulo, ¿verdad? Y el óvulo es el pasivo. Asimismo, la Binah es la pasiva que va a recibir la semilla de la Jochma, pero la Jochma no se puede expresar sin ese óvulo que va a germinar en un ser humano. Siempre tenemos que tener presente que una Jochma sin la Binah es una Jochma que no puede contenerse. Entonces, vean, un profesor que es Jochma es un profesor que puede saber mucho, pero que no les va a decir las cosas en orden, que no tiene una estructura pedagógica, que no les va a decir por dónde comenzar y por dónde van a terminar, que no tiene un orden a seguir cuando da su clase. Esa persona no tiene Jochma, no tiene Binah, perdón. Puede tener Jochma, puede tener sabiduría, pero para expresarse correctamente, la luz necesita ir de Keter a la Jochma y de la Jochma a la Binah. Y esa es la manera en cómo se manifiesta la luz en orden. Entonces, la paciencia, mis amigos, es un camino de abundancia. ¿Por qué? Porque sigue el orden estructurado que la luz ha dispuesto, que va como en forma de rayo, haciendo el movimiento de la serpiente, como ustedes lo quieran llamar. Para la Cábala, la paciencia no es una cualidad pasiva o de resignación, es decir, no viene de la Binah. La paciencia viene de la Jochma y es la Binah la que la contiene. La paciencia es una fuerza activa que construye y multiplica. Por ejemplo, cuando somos pacientes, evitamos el desperdicio de energía y de recursos emocionales, espirituales y físicos. Le contaba a Raymond que en mi familia me dicen que yo soy pasota, pero la verdad es que yo no es que soy pasota, sino que a mí no me gusta perder mi energía en peleas y en cosas que yo no voy a poder arreglar forzando a otra persona que entienda lo que yo le quiero decir. Y yo no desperdicio mi energía vital en convencer a alguien de algo que no quiere entender. La abundancia en este contexto no es solo material, sino es la riqueza interna que surge de cultivar la serenidad y la moderación en cada acción. Recuerden que la abundancia es la shefa. La shefa es una sustancia
Si ustedes la desperdician en impaciencia, en ira, están gastando dinero. Imagínense que Dios es dinero. Y en la medida en que va bajando por el árbol de la vida, ese dinero se va gastando, por ejemplo, en un GESE que está mal contenido, un GESE demasiado expansivo, ahí se te fuga la plata. Entonces se te puede romper una nevera, una fuga de agua, una plomería, algo que te indica que estás teniendo demasiado GESE, tienes que contenerlo. Asimismo surge con la gébura. Si tú tienes demasiada ira, tú estás gastando plata que tendría que bajar en forma de regalo, en forma de dinero, en forma de lo que sea, hasta malhut, pero tú lo gastaste en ira, en impaciencia, lo gastaste en algo que no es lo que tú quieres que llegue a tu vida. Entonces tienen que ponerse a pensar que cuando nosotros estamos trabajando estos 13 atributos de la misericordia, nosotros estamos buscando que la shefa llegue de Keter a Malhut y no malgastarlo, no malgastar esa energía que puede convertirse en dinero, para que me lo entiendan claro, en dinero, en regalo, en bendición, en lo que sea, y lo van a estar gastando en el medio del camino y entonces eso no llega a Malhut. ¿Por qué? Porque para nuestro ego es más importante expresar lo que yo pienso. Y si yo expreso lo que yo pienso, entonces estoy tranquila. Pero ahí lo que hiciste fue gastar plata, mi amor. Gastar shefa. ¿Y te sirvió para convencer a quién? A nadie. Sirvió para que tú te desahogaras. Y es todo. Y uno se puede desahogar con respiración, con meditación, con concientización. Hay muchas otras maneras de gastar o de enfriar fuego interno que no sea necesario de que salga de el corral de nuestra geburá, el animal que tenemos internamente. Entonces, Erech Appaim es un camino que no solo evita el conflicto, sino que permite al individuo concentrarse en su propia energía para recibir bendiciones y recibir crecimiento que sea sostenido. ¿Qué quiere decir crecimiento sostenido? Que aprendiste algo, al día siguiente no se te olvidó, mi querido amigo o amiga, sino que te pasó por encima, se te olvidó. Ay, tengo que volver a la clase porque no me acuerdo qué fue lo que dijo Maciel. Pues, yo sé que algo que tengo que hacer, pero no me acuerdo. No, el crecimiento sostenido es algo que entra en Da'at y que te hace un clic profundo, que puede que lo necesites ver 2 o 3 veces, pero que te entra. Y eso te entra porque no gastaste la shefa en algo innecesario. Eso no es evasión. Atención, es una cualidad que evalúa qué tan útil es que uses tu energía en cosas que sabes que no cambiarán. Esto sucede mucho con los hijos a los que uno les queremos evitar desastres. Pero debemos entender que cuando un hijo demuestra que su aprendizaje lo hace por su propia experiencia y no por seguir los consejos que les das, convirtiéndose casi que en reproches esos consejos, estás desgastándote en algo que no va a tener un resultado óptimo. Entonces, tienes que aplicar Erech Appaim. No trates de convencer a un amigo a menos que el amigo te pida, ayúdame, explícame, porque todo lo que tú hagas para tratar de convencerlo y para tratar de que cambie opinión, es como dice Dilian, una persona que ya está desesperada, te dice, hago lo que sea, dime. Pero si no está en ese punto, te va a rechazar todo lo que le vas a decir y te vas a desgastar tratando de convencerlo en algo de que no va a servir de nada. Y por ahí se te fuga tu shefa. Entonces, cuando uno practica Erech Appaim, uno elige responder con el silencio en vez
de responder con reactividad. Pero el silencio con el que estamos respondiendo no es un silencio vacío, sino que representa la contención de una energía interna que se llama sabiduría. Yo estoy contendiendo la sabiduría para que eso me llegue a Malhut, a mí, y no voy a desgastarla en un recipiente ajeno y no va a contener eso que me está llegando a mí como shefa. Entonces, cuando yo contengo Eres Apain, en algún momento eso es como una cuenta de ahorro que va a salir en el momento adecuado para verter su contenido en, bueno, mira, me llegó una energía incoherente a mi hígado, Hasbe Shalom. Eres Apain, es la shefa que va a curar ese hígado y ni me enteré. O también puede suceder que podemos solicitar ese contenido de Erech Appain. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una situación de conflicto, estamos furiosos y nosotros decimos, Erech Appain, fluye a través de mí. Y nos imaginamos una corona en nuestra cabeza con un fluido que está descendiendo y nos baña y nos enfría ese calor, esa rabia que tenemos internamente y va a bajar y va a enfriar. Entonces, Erech Appain es darnos un espacio para elegir, responder desde un lugar de sabiduría y no desde la reactividad. La paciencia es el medio por el cual se ensancha el espacio de elección. Es decir, cuando yo me quito la reactividad, yo me estoy dando la oportunidad de elegir, bueno, elijo, respondo, solución A, solución B, solución C. Tengo ese espacio de pensar, de reflexionar, es un silencio activo, es un silencio que me está dando cuál es la posición más sabia que yo debo eh, utilizar. Eso no me enferma, no es como una rabia que yo me estoy conteniendo y que me la estoy tragando, no, eso no es Eres Apain. Eres Apain es una paciencia que me permite contener al otro, escuchar sin interrumpir al otro, sabiendo que el otro lo que está haciendo es desgastando su shefa en su situación. En el momento que yo me encuentro una persona que está desgastando su shefa en una ira, yo enseguida me meto en mi esfera y no dejo que nada de su ira me toque a mí. Yo dejo que hable, yo percibo lo que está más allá de su palabra, pobrecita, esta persona debe estar frustrada. Mientras ella está descargando su frustración, yo digo, pobrecita, ¿cuál será la infancia que ha tenido esta persona para reaccionar de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en la práctica, el dominio de este atributo, Eres Apain, es un acto realmente de amor y de humildad. Es una renuncia a la necesidad de ganar, de tener la razón o de demostrar algo que no tengo que demostrar. Es el acto de sostenerse con serenidad en medio de una tormenta y permanecer centrado en la esencia de mi propio ser. La afirmación que vamos a usar para meditar en la semana es, soy paciente conmigo mismo y con los demás, permitiendo que en mi espacio, en mi vida, suceda, yo tenga ese espacio para que la evolución y el crecimiento suceda, para ensanchar mi capacidad de escoger. Entonces yo la resumí en soy paciente conmigo mismo y con los demás, permitiendo que suceda el espacio para la evolución y el crecimiento. Cuando ustedes piensen en eso, ya saben, plan A, plan B, plan C. Eso es abrir el espacio para que en lugar de yo reaccionar con, quiero tener la razón, quiero convencerte, no es que yo tengo la razón, no, yo abro el espacio, plan B, plan A, plan B, plan C,
A lo mejor el plan A es quedarme callado, ni siquiera. Cuando yo veo que realmente es inútil, que una persona es obtusa, ni siquiera pierdo mi tiempo en responder. Ah, bueno, sí, ah, chévere, gracias. Ah, bueno, cambio la conversación, paso a hablar con otra persona. Ay, permisito. Muy políticamente, porque no hay que humillar a nadie tampoco, pero uno tiene su manera de evadir la queja, la burla, la rabia, la descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la paciencia infinita se refleja en esa afirmación, recordando que las reacciones rápidas no son necesarias y que cada crecimiento que vamos a tener tiene un proceso. Así que la reactividad es innecesaria porque yo necesito vivir el proceso para poder crecer. Con la reactividad no crezco. Y viéndolo desde ese punto de vista, la reactividad deja de ser un desahogo para evitar que me enferme. Porque a veces la gente, sobre todo en estos centros cabalísticos, en donde se enseña que la reactividad puede enfermarme un órgano, es porque lo que te estás haciendo es comiendo la rabia. Y es una rabia que viene desde la gébura. Eres Apain y todo lo que estamos haciendo como atributo viene de Keter, mis amigos. Y como les dije, ustedes se imaginan la coronilla, porque Keter significa corona, y la coronilla es un hueco por donde pasa la chef. Es un hueco, es como una palabra despectiva, pero no es. La- una corona, ¿cómo es? Vean las coronas de los reyes. Las coronas son unos círculos que en el medio tienen un orificio que se clava en la cabeza. ¿Por qué? Porque se llama Keter, corona. La corona literalmente es un contenedor de una energía que viene del infinito y que pasa por la coronilla. Es un contenedor. Por eso, Keter es una esfera muy especial. No es una sefirá en sí misma, es una puerta, es un contenedor por donde va a pasar la shefa. Entonces, así tienen que ver lo que es la energía de contención. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, lo dejamos para el final de la clase con respecto a este atributo de la misericordia. Ahora vamos a entrar realmente a la porción leja. Para entender esta porción, era lo que yo hablaba ayer en la mesa de Shabbat, tenemos que ir a la historia preabrámica, porque la relación entre Abraham y Babilonia, la Mesopotamia antigua, tiene profundas conexiones históricas y arqueológicas, ya que Abraham nació y vivió en un contexto geográfico y cultural cercano a la antigua Mesopotamia, y aproximadamente él vivió casi 80 años en, en este tipo de civilización en donde florecieron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Abraham no era un alma errante como pareciera pintarse en la imaginación de la gente cuando lee la Torá. Abraham era, es lo que yo les decía anoche, Abraham era el equivalente a el faraón de Egipto en la antigua Mesopotamia, a un hombre con muchísima influencia y poder, a un Elon Musk de la época de Mesopotamia. Más o menos algo así lo comparo. Era un tipo que era un alien en una época en donde todo era idolatría, en donde era chamánico, en donde, por eso es que el chamanismo es un retroceso a una época preabrámica. La cultura babilónica quizás fue la más rica y más poderosa que nuestra civilización actual. Se nutrió de diversas tradiciones preexistentes, especialmente la sumeria, civilizaciones que florecieron en el sur de Mesopotamia,
más o menos 3.000 años antes de nuestra era contemporánea, más o menos equivalente un poco después de eh, la generación del diluvio. Y asimismo sucede con nosotros. Nuestras bases espirituales, arqueológicas, de las civilizaciones antiguas, se basan en la sabiduría del pasado. Nosotros todavía estamos buscando la sabiduría sumeria. Los sumerios habían desarrollado a bases fundamentales, como por ejemplo la escritura cuneiforme, la astronomía, la matemática, la literatura, el urbanismo, aspectos que los babilonios heredaron y expandieron. El conocimiento sumerio fue esencial para la fundación de la cultura babilónica y le proporcionó las bases tanto tecnológicas como intelectuales sobre las cuales se construirían sus civilizaciones. El helenismo de la Grecia antigua también tuvo influencia en Babilonia y como se pueden dar cuenta, nosotros somos el resultado de esa cultura helénica. Eh, la cultura sumeria dejó un profundo legado religioso, astronómico y arquitectónico en nuestra civilización actual. Nosotros vivimos con ese legado. En aquella época, el concepto de una deidad suprema en un panteón, por ejemplo, fue adaptado del sistema religioso babilónico. Los sumerios también sentaron las bases para una sociedad jerárquica o jerarquizada, gobernada por leyes. O sea, no es que la gente vivía como trucutru. Y esta civilización sumeria fue de las primeras que empezaron a establecer la escritura, que los babilonios adoptaron y desarrollaron en su propio sistema cuneiforme. Y de ahí proviene el hebreo, mis amigos. Yo les he enseñado cómo el hebreo proviene de símbolos cuneiformes que provienen de los acadios o de los sumerios. Los acadios vienen más o menos 2.300 años antes de la era contemporánea y ese fue el primer imperio conocido, antes que el imperio romano, antes que el imperio griego. El imperio acádico fue el primero conocido, antes que el persa inclusive. Entonces, esto unió a ciudades como las sumerias y lo que hicieron era que ampliaban el conocimiento, organizaban gobiernos militares que luego aprovecharía Babilonia y con el tiempo la lengua acadia, que era de origen semítico, es decir, proveniente de Shem, ¿verdad? Se convirtió en el idioma de la administración y la literatura babilónica. Es de allí, mis amigos, que Abraham es eh, el primero que sale de Babilonia con un lenguaje que es la semilla del hebreo. Entonces, Abraham viene siendo el heredero de las antiguas tradiciones místicas y espirituales antes de la consolidación de la cultura babilónica. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquella época la sabiduría era oral. La mitología mesopotámica fue esencial en la cultura babilónica. El mito de la creación, conocido como Emuná Elish, fue un pilar de las comunías babilónicas. Recuerden que la semana pasada les dije que el diluvio era un mito pre-Torá. O sea, ya existía ese mito y la Torá lo adopta, solo que cambia hacia la visión de Abraham. Era el Dios monoteísta, el Dios único. Entonces, a través de las historias transmitidas oralmente, los babilonios heredaron conceptos
complejos sobre el universo, sobre la creación. De ahí nace lo que es el Tzimtzum, que hoy se llama Big Bang, pero que nace de esa tradición. La lucha entre el orden y el caos, el tohu vabohu, también proviene de esa cultura. Y la posición del ser humano en el cosmos como una reproducción de un minicosmos dentro del ser humano. Entonces, estos mitos influyeron profundamente en el pensamiento religioso de Abraham, en sus prácticas rituales. Abraham proviene de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y la Biblia menciona que Abraham nace allí, eso lo dice en Génesis 11:28, por cierto, que es una ciudad antigua de la región de Mesopotamia, y generalmente identificada con Ur-Sumeria. O sea que el origen de Abraham es sumerio y era una de las ciudades más avanzadas en su tiempo. Ur fue un centro importante de comercio, de religión y conocimiento en la Baja Mesopotamia. Durante el tiempo de Abraham, alrededor de los principios del segundo milenio antes de la era contemporánea, Ur estaba bajo el dominio de la tercera dinastía del imperio de Ur, un periodo conocido por un florecimiento cultural, económico y arquitectónico. Así que imagínense quién era Abraham, que arqueológicamente es el que se opone a un imperio, como era el imperio griego, el imperio romano. Abraham es el que crece en medio o saturado de una religión politeísta y prácticas ritualistas profundamente enraizadas en la adoración de dioses astrales, y el relato de Abraham puede ser visto en parte como una ruptura con las creencias de esa época, del origen de toda una tradición ancestral. Así que ese divino llamado, sal de tu tierra y de tu parentela, que vamos a ver en el primer versículo de esta parashá, es una revolución considerada el más grande peso cultural y religioso de la civilización del imperio de Ur de los Caldeos. En el contexto cultural y religioso de Babilonia y Mesopotamia, es esencial entender que Abraham se rebeló contra todo eso. O sea, él se estaba jugando la vida cuando él soltó a los dioses politeístas, porque él es como decir, bueno, el faraón era el dueño él estaba por encima de todos los dioses, él era el dios Ra, el dios Sol, literalmente. Abraham era el equivalente en Mesopotamia de eso. Dice, no, todo esto es mentira. Hay un único Dios que es trascendente, que es invisible, que no lo podemos tocar y no lo podemos ver. Imagínense la innovación que representó Abraham según el relato bíblico. Fue realmente el monoteísmo y cambió al mundo, así como Elon Musk va a cambiar el mundo cuando él ponga a 1 millón de personas en Marte, va a cambiar totalmente la faz de la Tierra. Con eso hizo Abraham con el mundo. Cambió la faz de la Tierra implantando la semilla del monoteísmo. Entonces, este cambio representó una ruptura en la cosmovisión que había dominado a todo el imperio mesopotamio. Luego, recuerden que hubo un éxodo cuando se destruyó el primer templo. Hubo un éxodo de los judíos a la Mesopotamia antigua. ¿Y qué sucede? Que los judíos
esto de Éxodo sucedió para ser probados, para ser probada su fidelidad a el monoteísmo abrámico. Y los judíos, el gran mérito que tuvieron, por lo cual pudieron salir de Egipto antes de tiempo, fue que dentro de toda esa saturación politeísta que había en Mesopotamia, esos exiliados se mantuvieron fieles a la tradición abrahámica y nunca perdieron de vista el concepto del Dios único y del Dios trascendental, lo cual permitió la construcción del segundo templo y permitió que el rey de la época dejara que los hebreos en paz regresaran a Israel, a Judea. Así que imagínense el panorama para que puedan entender quién era Abraham. Porque uno hoy dice, bueno, Baruch ata Amonai Eloheinu, Veloe Aboteinu, Eloe Abraham, Veloe Isaac, Veloe Jacob. Y uno lo dice fácil, pero uno cuando está diciendo Eloe Abraham, uno está atrayendo el concepto de lo que es Abraham, no a una persona. Uno está atrayendo la resistencia a a una implantación de influencia extranjera a nuestra creencia propia del Dios único, del Dios monoteísta. O sea, todo eso, todo lo que representa Abraham, uno lo está trayendo cuando uno está trabajando con la céfira de Gesed, cuando uno está orando y aparece el nombre de Abraham, uno está atrayendo un concepto, mis amigos. Y siendo así, sucede igual con Isaac, sucede igual con Jacob, pero ya hablaremos en su momento oportuno con cada uno. Pero lo que quiero que entiendan es que Abraham fue un hombre resiliente. No sé si se dice resiliente. O sea, tuvo resiliencia o resiliencia, no sé cómo se dice en español. Y el pueblo que fue exiliado en Babilonia lo acompañó en esa resiliencia. Y es eso lo que los hizo fuertes. Mientras más resilientes somos, mis amigos, ¿qué quiere decir resiliencia? La resiliencia es, me levanto crecido después de una caída. Me levanto más maduro, no me levanto resentido, no me levanto con traumas dejándolos atrás, no. Me levanto sabiendo que si caí fue para aprender algo, me levanto con resiliencia y sigo avanzando y asumo esa caída como un aprendizaje. Eso es ser resiliente. Y en esa es la fuerza que ha hecho que los judíos resistieron el imperio de Ur de los Caldeos, el imperio romano, el imperio griego, eh, lo que hoy en día es el 7 de octubre, la Shoah, todo lo que ha sucedido. Esa resiliencia o resiliencia, no sé cómo se dice, ustedes me entienden. Eso es lo que hace fuerte a esta gente que son sobrevivientes. Y más que sobrevivientes, crecen de su capacidad de sobrevivir. O sea, no es que sobrevives y te quedas apagado, no, sobrevives y surges y creces y avanzas. Esa es resiliencia y eso es lo que tenemos que aprender de Abraham. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con el primer versículo de esta porción, que dice, y Dios dijo a Abraham, todavía no era Abraham, y Dios dijo a Abraham,
Sal de tu tierra natal, de tu familia y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vayomer Adonai el Abram lej leja meartseja umimoladeteja umibeit aiveja al Ares asher areca. Vean, cuando Adán y Jabá se escondieron de la vergüenza en el jardín del Edén, Dios le preguntó, ¿dónde están? Aereca. Y aparece aquí, que no la subrayé porque es algo que estoy viendo ahorita, pero es la última palabra del versículo que está en hebreo, Ayeca, y tiene la misma raíz de Aereca. Ayeca fue lo que Dios le dijo a Abraham y a Jabá. ¿Dónde estás? Sal de donde estás, es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Ahora, lo primero que podemos ver es que en el nombre de Abraham está la raíz de la palabra avir, que significa aire, viento, ¿verdad? Por eso les digo que el atributo de misericordia se relaciona con la porción. Aire, viento, faltando solo la yud, que es el átomo fundamental de la creación, es la semilla. Vemos que es Abraham, todavía no era Abraham. Entonces, ¿qué le falta a Abraham? Le falta la Hey. Y la Yud representa la semilla que viene del mundo de la emanación. Cuando ustedes ven una semilla de manzana, por ejemplo, ahí está el mundo de la emanación encapsulado, porque lo que están viendo es la clipa que rodea al mundo de la emanación, al mundo de Atzilut. Están viendo una clipa. Cuando ustedes ponen la semilla en la tierra, le ponen sol y agua, el mundo de Atzilut emana y se comienza a, emana a través de la sabiduría, de la inteligencia de la naturaleza, emana hacia la Binah, que es la que va a hacer la reproducción de la planta, lo que va a hacer que la planta crezca y germine, ¿verdad? Eso solo lo hace la Yud. Entonces, la Yud representa el mundo de la emanación, la sabiduría, que es la Jochma, y nada de esto existía en Abraham, ni en el mundo. Acuérdense que había arrasado con el diluvio, quedaba Shem y Eber, pero de eso no se habla. ¿Qué pasa? Que llega Sarai a la vida de Abraham. ¿Y qué trae Sarai? Sarai trae la Yud. Cuando se junta con Abraham, la Yud se divide en dos, ¿verdad? Se produce un nuevo espíritu divino, porque la G es la única letra, es la letra que supuestamente es la más insignificante, como lo dije en la clase de Bereshit, porque es la letra que no tiene sonido, la G es apenas un soplo, pero tiene todo el poder de la madre. Entonces, Sarai produce un espíritu divino para Abraham y juntos se convierten en una energía colectiva que comienza a fluir en la tierra. Y fíjense que en Génesis 11:29 vemos esto. Fíjense lo que dice. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. Fíjense, aquí la Torá nos está uniendo a Sarai con Abraham. Es decir, ya le está agregando la Yud a esta unión. Ya está agregando el mundo de la emanación. Y luego dice,
y el de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Isca, dice Rashi, el gran comentarista de la Torá, que Isca era también Sara, solo que era un apodo que significaba princesa, porque Yisca es la raíz de mirar, de ver, porque Sara podía tener esa intuición, como esa que tenemos las mujeres, que vemos a alguien y que dice, no me gusta esta persona por algo. Sara tenía esa intuición súper afinada por inspiración sagrada y porque todos miraban su belleza, y esto está en el Tratado Megilá 14a, que por eso también la llamaban Yisca, porque Yisca quiere decir la dignidad de una princesa. Es esa gente que tú la ves que tiene clase, que tiene porte. Bueno, eso es Yisca y eso era Sara. Y de paso, Yisca también, o Sara, también es la raíz de la palabra gobernar. Entonces, Sara tenía una posición de princesa que representaba a esa divina energía femenina que se le añade a Abraham, tal y como metemos una semilla en la tierra. Imagínense que Sara es la tierra, Abraham es la semilla y Sara es la que se va a encargar de hacer todo lo demás para que germine esa semilla que viene siendo Isaac, porque eso germina después de la circuncisión. En Génesis 12:16, ¿verdad? Lo que querían que vean en esa diapositiva era que en Saraí la yud está de última en la letra de Sara, Saraí, y en Yisca pasa a ser la primera, que es cuando se une Abraham. Pasa a ser la princesa realmente, porque ni Sara ni Abraham eran tontos. Cuando nos dice que vivió con el faraón, imagínense lo que era Egipto en aquella época. Era una metrópolis gigante en donde habían portones gigantescos que pasaban miles y miles de personas por día porque era una capital de comercio. Imagínense el aeropuerto de Nueva York, miles y miles de personas que entran, ¿verdad? Y resulta que el faraón se fijó en Sara y en Abraham porque Sara era muy bella. No, es porque Abraham tenía una posición faraónica en aquella época y llegó a ser recibido en el palacio del faraón, pero pasa esto de que la presenta como su hermana. Bueno, en fin. Vamos a Génesis 12:16, que dice, y gracias a ella, a Sara, le fue bien a Abraham y adquirió ovejas, bueyes, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Siervas y siervas no eran sirvientes, siervos y siervas eran los animales, siervas y siervos. Fíjense cómo les separé todo en colores. Porque, por ejemplo, Ul Abram es con la palabra que empieza en rosado. Ul Abraham nos dice, y Abraham, cuando ustedes ven la Vav, en principio ya saben que la Vav quiere decir que viene de algo anterior. Eso quiere decir que con la unión de Sara, con la unión, con el matrimonio que tuvo con Sara, ¿verdad? Abraham le va bien. Luego nos dice, Heitiv le fue bien o le benefició en el sentido de que recibió, ¿qué? Recibió la shefa. Heitiv quiere decir un trato favorable, una verajá, una bendición. Luego nos dice, va a Burá, a causa de ella. Pero vean lo que dice, va a Burá.
tiene raíces con Gébura, a causa de que Sara lo contuvo, porque Abraham era todo dar. Sara viene, es la Gébura de Abraham, de Gesed. Ella viene y lo contiene, y gracias a esa contención, ¿verdad? Él tiene todo lo que tiene, todo, porque luego dice, Baijilo, todo le fue dado, gracias a esa contención. Así que, mis queridos caballeros, cuando sus mujeres le digan, no te metas en este negocio, no gastes en esto, escúchenla, porque ella es la contención de esa necesidad de expandirse en un GESET, pero que un GESET no está canalizado por la intuición. La mujer tiene ese ojo, decir, esto no me vibra, esto no me suena. Esto. A veces en una pareja, las mujeres la GESET, la gastiva, y el hombre tiene que ser el Gebura. Se invierten los papeles, pero en general, para que el árbol fluya correctamente, es la mujer la que debe contener al hombre. ¿Okay? Entonces, esta frase nos indica que Abraham recibió bienes y prosperidad debido a Sarai. Probablemente, algunos comentaristas dicen, y hay que decirlo, que el faraón quiso beneficiar a Abraham porque pensaba que era hermano de Sara y él quería congraciarse con Abraham. Es algunos comentaristas, pero ya sabemos todos que la shefa no viene porque alguien nos los dé, viene porque Dios puso a alguien para que fluyera a través de esa persona y nos llegara a nosotros. ¿Ok? Luego viene y tenemos los términos. Son oveja, vacar, ganado, jamorín, asnos, abadín, siervos, shefajot, siervas, atonot, asnas. O sea, todo lo que nos está diciendo en animales es como si nosotros hoy dijéramos, compró un Tesla, compró un lingote de oro, compró acciones en Nvidia, o sea, era, representaba en la época, la, era una representación de un gran imperio económico y de mucho poder. Y entonces, este bienestar se entiende como la prosperidad que Dios le permite tener a Abraham, aunque es por medio de una situación de engaño. Fíjense esto es una gran lección para nosotros. Abraham engaña al faraón porque tenía miedo, por un picúa nefesh. O sea, es un engaño que está permitido por la ley, porque era el engaño para sobrevivir. El picúa nefesh es la mitzvah que te dice, tienes que hacer lo que sea porque la vida es primero. Así que si tienes que mentir para vivir, pues tienes que hacerlo. Entonces es una prosperidad que algunos rabinos cuestionan de Abraham porque engañó, porque mintió, y no es propio de un patriarca mentir. Y aún así, los rabinos dicen, bueno, es una contradicción que la Torah nos pide que seamos rectos y seamos correctos, y Abraham mintiendo y todo, fíjense todo el imperio que logró. Lo que tenemos que entender es que a pesar de la aparente ambigüedad moral del acto de Abraham, hay una mitzvah que se llama Pikuah Nefesh, que es prioritaria a cualquier otra, inclusive a Shabbat, que es lo más sagrado que hay en el judaísmo, supuestamente. Bueno, el Pikuah Nefesh está por encima de todo, ¿verdad? Pero el versículo se interpreta como un ejemplo de la provisión divina en la que Dios cuida de Abraham, incluso cuando este toma decisiones que al ojo humano pueden parecer dudosas, pueden parecer sospechosas. Y todo esto gracias a las virtudes de su esposa Sara.
solo por estar con la persona correcta. Y fíjense que Abraham no escogió a Sara por su físico, porque es apenas cuando el faraón la quiere que Abraham dice, pero si eres bella. O sea, que él ni siquiera le miraba su cara. No es, eso lo que los quiere decir es que no escogió a Sarai por su gran belleza que la tenía, la escogió por sus atributos internos. Entonces, es muy importante esa lección, porque eso es lo que nos trae verajá, tanto a los hombres como a las mujeres. No tiene que ser el hombre más bello o la mujer más bella, pero sí la persona correcta. La persona que va a tener los valores que nos va a ayudar a llegar a donde nosotros queremos. Y de esta misma manera, cuando nosotros vamos a vivir con alguien, tenemos que evaluar el saco de piedras que traen mis amigos. Porque al juntarnos con esa persona, él o ella, implica que nosotros estamos aceptando esa carga también. Porque cuando tenemos una persona que tiene un saco de piedra, recuérdense que nosotros tenemos la nuestra también. Y tanto esa persona debe asumir nuestras piedras como nosotros la de ella o la de ella. Y son correcciones que se nos agregan, que originalmente no nos pertenecen y que la tenemos que aceptar. Y esa es la gran diferencia de que por qué hoy en día hay tantos divorcios. Hay tantos divorcios porque simplemente no aceptamos la corrección del otro. No vimos el saco que traía, queríamos nada más la fachada física, la parte bonita y el saco de sus correcciones no lo aceptamos. Hay el divorcio porque ni él acepta mis piedras ni yo las de él. Entonces, es allí en donde estamos en una situación que no nos gusta. Y las separaciones terminan siendo traumáticas, sobre todo cuando hay hijos de por medio. ¿Por qué? Porque esas piedras que tú no quisiste aceptar de mí, yo te las voy a tirar en la frente como una piñona y no me importa lo que sienta mi hija o mi hijo Hasbesha. Si pensáramos en esto antes de meternos en convivencia con una pareja, pudiéramos ser más objetivos y quizás habría mucha más gente soltera de las que hay hoy en día. Así que este versículo nos invita hacia una reflexión en cómo algunas bendiciones pueden darnos resultados positivos y pueden derivarse de situaciones que no comprendemos, pero que sin duda en forma oculta tienen una razón sólida que las mueve por detrás. Y esto se los digo porque nosotros podemos ver, bueno, Rockefeller, un explotador, un aquel, un otro. Dios les dio esa parnasá, sin importar la calidad de persona que es, porque la misión que él traía en este mundo era contribuir con la formación del Estado de Israel. Pagar con el plata se pagó el Estado de Israel. Y hoy en día tener un Estado en Israel es lo que permitió que en Ámsterdam, con ese linchaje que hubo con cientos de judíos, pudiera venir un avión, eso fue el discurso que dijo el rabino anoche, pudiera venir un avión y rescatar a esos israelitas que estaban simplemente en un partido de fútbol y que fueron víctimas de un complot terrorista. Si hubiese habido un Estado de Israel, la Shoah no se hubiese producido, porque hubiésemos tenido un Estado que nos defiende. Cada grupo étnico necesita un Estado que tenga un gobierno que lo defienda de la necesidad de que el otro lo erradique. Y el único pueblo en el mundo que no tenía eso era el judío. Y hoy en día el Estado de Israel tiene que ser defendido
contra viento y mareas, porque es el único estado que va a permitir que la Torá, que está bajo el custodio de la raza étnica judía, sobreviva y sostenga al mundo. ¿Ok? Así que esto va más allá de que si me gusta el Estado de Israel, que si me gusta Benjamín Netanyahu, que si es un homicida, que si es esto, que si es lo otro. Esto va más allá de todo eso. Y tenemos que ver es el, la visión larga de las cosas. Así que cuando ustedes vean a un rico que no les gusta por su personalidad, porque dicen que le metió la mano a la mujer aquí, porque tuvo, que robó aquí, que robó, bendíganlo, porque si tiene esa riqueza que mueve al mundo, es por alguna razón más grande que nosotros no podemos entender. Y hay que bendecirlo para que Dios le dé más prosperidad todavía y haga más. Yo todos los días bendigo a Elon Musk para que el ser humano se propague hacia otras partes del espacio y podamos conformar una federación galáctica de seres humanos que podamos vivir en paz y que se acabe esta estupidez del poderío económico de las élites, de que la esclavitud, de que vivamos unos empleados de otros y que es el patrón el que se enriquece y los demás tenemos que sobrevivir malamente. No, eso tiene que terminar. Y por eso tenemos que bendecir a todos estos ricos filántropos que hacen cosas por el mundo para cambiar el sistema en el que estamos. No para empeorarlo, como era lo que se estaba haciendo, sino para cambiarlo, como es lo que yo espero, Baruch Hashem, que sea bendecido Trump, gracias a que fue electo en la sabiduría del pueblo americano. Así que bueno, seguimos. Ya ven que me desvío. Por eso es que yo tengo que tener mi script para no desviarme. Bueno, seguimos con el término lesleja. Entonces, podemos asumir, mis amigos, que este es un primer llamado espiritual hacia el hombre después de que la humanidad ha evolucionado desde el diluvio. Recuerden que en el diluvio los hijos de Noah, había uno sabio, pero había uno de cualidades morales dudosas, que fue a expandirse por el mundo. Entonces, esas cualidades dudosas, ¿verdad? Fueron todo lo que es hoy en día superficial. ¿Qué hace Dios? Dice, stop, aquí tenemos que comenzar a crecer espiritualmente. Entonces le dice a Abraham, que era el único que en ese momento lo podía hacer, comienza a hacer un viaje interior hacia ti mismo. Es una frase leja, contiene dos palabras que tienen una enseñanza íntima, porque es un viaje de introspección y de autodescubrimiento. Es una palabra que indica, sal de todo lo que tú conoces para que encuentres un nuevo propósito de existir como especie, de existir como entidad única. Y este mandato no implica solo una travesía física, implica un viaje espiritual que comienza en lo más profundo del ser, guiado por la emuná, por la certeza y la entrega absoluta. La palabra hebrea lejá no significa solo ve, también significa interiorízate, ve hacia ti mismo. Y la veremos muchas veces en la Torá en momentos críticos de la travesía del pueblo, lo que implica a que todo el viaje de la salida de Egipto, todo el viaje de, el éxodo por el desierto, todo es un viaje interior. Es un
viaje de regreso al ser auténtico, despojándonos de las capas de identidad que hemos asumido por la necesidad de ser aceptados en el ambiente que nos rodea. Para poder ser aceptados, hemos dado concesiones morales, éticas, ideológicas y ya no tenemos ni siquiera identidad. Solo vamos a lo que la sociedad nos dice, solamente por esa necesidad de ser aceptados socialmente. Según el Zohar, esta es la llamada, esta Lej Lejá, es la llamada de la divinidad a cada alma para recordar cuál es nuestra fuente y para elevarnos hacia ella, por encima de las limitaciones genéticas generacionales, heredadas, adoptadas como las quieran ver. Por eso es Lej Lejá, corta con todo lo que tienes. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. En el Talmud, en el tratado Baba Metzia, te señala que Abraham desmantela todas las certezas de su identidad terrenal. O sea, sí, soy venezolano, no, no soy, soy un ser del planeta. Él cortó con todo lo que es la idiosincrasia, la cultura gastronómica de la época, él cortó con toda su idiosincrasia para abrirse completamente a la voluntad de Dios. Y es por eso que Él es el Padre de todas las naciones, porque desde la enseñanza jasídica, este acto se ve como el sacrificio total del ego, del yo, que se aferra a la comodidad y a las seguridades para abrirse a un yo más espacioso, más vasto, más elevado, que actúa con resonancia a la voluntad divina. Así que, mis amigos, nosotros hoy en día como venezolanos, como ciudadanos del mundo, somos inmigrantes, ¿verdad? Y queremos llevarnos todo eh, nuestra cultura, nuestra identidad cultural con nosotros. Entonces, buscamos dónde comer la arepa en Washington, dónde comernos el pequeño, o los mexicanos buscan la comida mexicana y te reúnes solamente con mexicanos y celebras Thanksgiving como los mexicanos, mis amigos. Para nosotros poder abrir ese espacio de identidad como lo que nos está pidiendo la Torah, Lej Lejá, es abre tu identidad espiritual a donde vas y no sigas a la manada. No seas borrego de la manada. Impón tu propia espiritualidad, que es como lo que yo le digo a mi Dani querida. Mi familia viene a mi casa es kasher, y no soy yo la que me va a adaptar a mi familia. Mi familia se tiene que adaptar a mí. En mi casa no entra jamón. Y te tienes que adaptar porque estás en mi casa. Necesitas un respeto de mi kashrut, porque por una razón mi casa es kasher. Yo no realquilo mi casa, un Airbnb, viviendo en París y pudiéndome gastar un platal porque mi casa es kasher. Yo no quiero que nadie en mi casa me use mi kashrut como no es. Entonces, yo tengo mi identidad, la que yo decidí asumir, no tiene que adaptarse al que me venga a visitar. No, señor. El que me viene a visitar se adapta a mí. Yo soy fiel a mi identidad porque soy fiel a esa identidad que yo decidí asumir, está en concordancia con la voluntad divina porque estoy de acuerdo a la Torah. Así de simple, mis amigos. Y tenemos que tener esa fuerza de que me sabe, si quieres romper relaciones conmigo, porque quieres que yo en mi casa
aceptes tus costumbres, lo siento, te puedes ir y vengas cuando estés dispuesto a aceptar mi identidad, porque estás en mi territorio, en mi tierra, es mi tierra natal, es mi tierra de la que yo salí y la que yo vine a construir. En la psicología espiritual hasídica, este acto de Lej Leja se interpreta como el esfuerzo necesario para salir de las zonas de confort que simbolizan nuestras tendencias, nuestras costumbres, nuestros patrones de pensamientos limitantes, esa necesidad de llevarme bien con todo el mundo, ay, de no escucharle la lengua a mi mamá, porque va a creer que soy una fanática religiosa. Si tú sabes que tú tienes unas convicciones casi que científicas, por lo cual tú estás haciendo lo que estás haciendo, no te importa que los demás no entiendan. A mí en mi casa, mi familia me llama Bafú. ¿Qué quiere decir? Que yo monfú de lo que piense mi mamá si viene a mi casa y quiere comerse un jamón serrano. En mi casa se come jamón de pavo kasher y te adaptas. Estás obligando. Váyase para la calle y se come un sándwich de jamón serrano en la calle. En mi casa es así. Y por donde yo voy me dicen bafú porque yo soy bafú, pues. A mí no me importa lo que los otros digan. Y yo voy a una sinagoga, a un sitio, y como yo sé, y yo estoy segura de mi identidad, yo estoy segura de lo que yo hago, yo entro como si eso fuera mi casa. Y voy y me presento, hola, ¿cómo está? Soy fulana de tal, yo vengo de tal sitio, pertenezco a el judaísmo, soy judía. Y así me siento, así me presento, y en ningún lado me rechazan. ¿Por qué? Porque lo transmito, lo transporto, lo llevo conmigo. Eso es leja, asumir una identidad, cortar con lo que vienes de atrás y asumir una identidad porque lo decidiste. Ahora, si tú decides ser mexicano en Polonia y tú quieres que esa identidad sea, lo tienes que asumirla. Y en lugar de celebrar las fiestas polonesas, celebras tus fiestas mexicanas. No vas a estar celebrando un Thanksgiving comiendo tacos, ¿no? Un Thanksgiving es el pavo, es la tradición americana, o sea, uno tiene que ser, asumir la identidad que uno decide portar en sí mismo. ¿Comprende? Esa es una gran lección de Lej Leja, porque te permite reforzar tu autoestima, te permite eh, ser tú sin avergonzarte. Y eso es algo que proyectas, eso es luz, mis amigos. Uno proyecta luz y esa luz viene de la convicción de que lo que estás haciendo es lo que necesitas hacer y es tu identidad. Ahora, como les dije, las zonas de confort son espacios psicológicos. Disfrutar un ratico de las zonas de confort está muy bien, porque es una especie de respiro después que uno viene de una carrera, de un maratón. Pero me siento, ay, respiro. Pero un poquito significa una pausa que hacemos en el camino para descansar, para alimentarnos, para hidratarnos en ese camino de la vida. Eso lo hacemos un día, 2 días, máximo una semana. Pero luego tenemos que retomar nuevamente el entrenamiento porque esto es un deportista de élite, mis amigos. Un deportista de élite va a una competencia de las Olimpiadas, descansa 1, 2 días y al tercer día está otra vez practicando y entrenándose. ¿Por qué? Porque el cuerpo rápidamente
solicita el estancamiento y se acostumbra a el estancamiento. Y de hecho, la zona de confort, y se los cuento porque también es muy famoso. Raymond, querido, ¿me puedes cerrar un poquito el sol aquí? Que es porque me está entrando mucho calor. En Francia hay perfecto, hay una nadadora llamada Laura Manudou, la pueden buscar por internet, y esto quedó para la historia, porque la gente le creyó a Laura Manudou el cuento de ser la víctima de un entrenador muy estricto que la obligaba a levantarse a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Una mujer que no podía disfrutar de su juventud, de ir a discotecas y de ir a fiestas porque tenía que estar entrenando. Ella hizo tal escándalo público por eso, y la gente que la rodeaba hizo tal escándalo por eso, que el entrenador renunció a seguirla entrenando. El entrenador le dijo, tú lo que quieres es vivir, dale, yo renuncio, y la carrera de ella le duró un mes después de que ese entrenador renunció, porque ella era modelo y era nadadora profesional y se había ganado títulos olímpicos. A partir del momento en el que ella se salió de su objetivo y quiso que el confort, la comodidad, el bonche y la rumba, quiso disfrutar la vida, a partir de ese momento su carrera de élite se acabó, mis amigos. Ella no entendió que la vida profana no compagina con un deportista de élite, con una persona eficiente, con un businessman o con una modelo. Lean las historias de Claudia Schiffer, de las otras. Son tipas, ay, sí, a las reuniones sociales van a todos los hoteles, a las 10 de la noche están metidas en su cama. ¿Por qué? Porque su cara, sus ojeras, su belleza dependen de que duerman de 8 a 10 horas. Y esa es su profesión, esa es su forma de vida. Su forma de vida se debe a eso. Entonces tú tienes que vivir en función de tu objetivo. En otras palabras, mis amigos, no es lo mismo sentir el confort de poner la cabeza en una almohada de piedra, como hizo Jacob cuando se acostó, y acostumbrarse a tener una almohada de piedra, porque nos acostumbramos a ello, que decir, no, esto me incomoda, no me gusta la almohada de piedra, y yo voy a salir a buscar de tienda en tienda hasta que yo me consiga la mejor almohada del mundo. Eso es salir de la zona de confort. Ahora, en la zona de confort encontramos un cierto disfrute, pero a la vez nos trae 10 problemas. Y justamente escogí 10, o sea, porque cuando yo entré a ver las, porque me leí, para hacer esto para allá, me leí muchas páginas de psicología, viendo cómo las zonas de confort, mm, muchos psicólogos eh, persiguen que la gente viva en zonas de confort. Pero desde el punto de vista cabalístico, busqué la Mishnah, busqué los comentarios de Maimónides, etcétera, etcétera, y saqué mis propias conclusiones. Las zonas de confort nos trae 10 problemas. Yo puse 10 para resumirlo como las 10 sefirot. El primer problema es el estancamiento mental, mis amigos. En la zona de confort se tiende a evitar desafíos y cambios. Se evita pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiar? El, la zona de confort inhibe el desarrollo de nuevas habilidades cognitivas. Es decir, el hombre pasó de la piedra al cuchillo por una necesidad cognitiva para sobrevivir.
tuvo que desarrollar habilidades en su cerebro para poder sobrevivir. Y eso le costó salir de la zona del confort en donde estaba. Y eso se puede aplicar a cada aspecto de nuestra vida, mis amigos. Entonces, nosotros tenemos que salir de la zona de confort para nosotros poder tener confianza en adquirir habilidades para inventar, para sobrevivir, para enfrentar situaciones de incertidumbre, porque la incertidumbre es parte de la vida. Tú dices, bueno, hoy voy a salir a las 8 de la mañana de mi casa, pero te sucede algo y por algo no saliste a las 8 de la mañana. Eso se llama incertidumbre. La vida está llena todo el día. Nosotros hacemos un plan, pero la incertidumbre va a atravesarse en el plano. Y tenemos que tener la capacidad mental y la habilidad de respuesta a las situaciones de incertidumbre. Y el confort evita que nosotros desarrollemos eso. Número 2, dependencia de la previsibilidad. Es decir, esta necesidad constante de querer saber lo que va a suceder. Y eso refuerza la resistencia al cambio, porque para evitar algo nuevo es mejor conformarme con lo que ya tengo. Mejor me conformo, estoy en una zona de confort segura, no me salgo de ahí, pero no voy a ver que quizás si me muevo a la derecha me voy a encontrar un billete de $500. No sé si todavía existen los $500 en billetes, pero bueno, vamos a suponer de 100. O sea, la previsibilidad es una dependencia tóxica que nos impide tomar decisiones y nos impide desarrollar la creatividad. Querer saber lo que va a pasar mañana y vivir pendiente de eso. Voy a un tarólogo para que me diga qué decisión tengo que tomar. El péndulo, me voy, que lo digo, que lo tengo un día. Hoy voy a salir a las 8, a las 9, a las 10. Dime el péndulo, a qué hora voy a salir. ¿Qué decisión tengo que me lo diga el péndulo? Eso he visto yo miles de veces dentro de este camino espiritual. Y eso es la dependencia de la previsibilidad. Número 3, erosión de la autoconfianza, porque obviamente todas estas habilidades que les he nombrado antes forman nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Entonces, permanecer en la zona de confort crea una trampa donde la persona se percibe a sí misma incapaz de hacer algo nuevo. La falta de experiencia desafiante es una falta de entrenamiento a responder a cosas que la vida te va a poner y resolver. Así de simple. Y es lo que hablábamos de Abraham, la capacidad de resiliencia. Y la resiliencia nos lleva al éxito. Entonces, el que no es resiliente limita su confianza en sí mismo y su valía personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo sentir que valgo si cualquier obstáculo me tumba y me deja en la cama deprimido 3 meses, 4 meses. No. La resiliencia es, ahí lloré, hice mi luto, pero me levanto más fuerte. Eso es la resiliencia. Cuarto, quinto, no sé qué número. Estancamiento energético. ¿Ese cuál es? Cuarto. Cuarto. Estancamiento energético. Yo tengo aquí a mi apuntador. Estancamiento energético. Desde un punto de vista espiritual, la zona de confort, mis amigos, se convierte en una barrera que limita la expansión de la conciencia. Porque hablábamos
del atributo de la misericordia. El atributo de la misericordia nos permite un espacio, cuando nosotros contenemos la reactividad, tenemos un espacio, ¿verdad?, para tener otras posibilidades aparte de esa reactividad. Bueno, la reactividad es un estancamiento energético porque me da un solo lugar por donde yo puedo pasar. Cuando yo abro las barreras, yo limito la expansión, mi conciencia ve otras posibilidades. Recuerden que la conciencia es el momento aquí y ahora. Yo puedo pasar por un pasillo y puede haber una gente que estaba a mi izquierda y no lo vi. ¿Por qué? Porque esa persona no entró en mi espectro de conciencia, porque yo tenía solo mi conciencia centrada en el pasillo. Cuando yo abro mi espectro de conciencia y yo abro una visión periférica, yo puedo ver todo el entorno. Y de hecho, el subconsciente ve el entorno. Es la conciencia la que no lo ve. Y eso es el estancamiento energético que impide la expansión de la conciencia. ¿Ok? Número 5, falta de conexión con el alma. La zona de confort puede desconectar a la persona de su yo auténtico, de su yo superior. El crecimiento espiritual implica de muchas maneras, seguir tradiciones, ¿verdad?, que a veces no tienen ni sentido. El tránsito por experiencias desafiantes que revelan aspectos internos más profundos y permiten acceder a una versión más elevada de uno mismo, me permite conectarme con mi alma. Ayer hablaba yo con Rosalinda y yo le decía que la ley en el judaísmo tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes necesitan entender por qué y para qué están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque nacen con una conciencia más expansiva que con la que nosotros nacimos. Entonces, tú no les vas a decir a ellos, mira, tú te tienes que poner una equipa porque lo dice la tradición. No, a mí me explicas para qué me sirve a mí ponerme una equipa. Y eso es un espectro de la conciencia que se abre. ¿Ok? Y eso nos permite conectarnos con nuestra alma. Sin estos desafíos, el desarrollo espiritual se frena, se ralentiza, se puede hasta paralizar, mis amigos. Y pueden ver a muchas personas que están en desarrollo espiritual y no salen del mismo círculo vicioso, de las mismas situaciones, porque se quedan estancados en una zona de confort y de seguridad. Raymond, mi amor, un poquito de hielo, porfa, gracias. Luego tenemos número 6, 7, no sé, 6. La pérdida de autenticidad en las relaciones. Ahí con la mano, agárralo con la mano. Nada, esto todo está bendito. En un intento por mantener la zona de confort o la comunidad, o la comunidad, la comodidad, las personas pueden evitar, se quedó abierto el frigo. Las personas, ¿verdad? Gracias, Raymond. En un intento por mantener la comodidad, la zona de confort, esta parte segura que todos queremos tener, uno puede evitar conflictos y discusiones profundas en las relaciones, lo cual nos puede llevar a una desconexión emocional del uno con el otro. Hay gente que tienen un montón de tiempo casados y que ustedes ven comiendo juntos y ni siquiera hablan. Están comiendo juntos en silencio cada uno, tienen 30 años de matrimonio y no tienen un tema de conversación que compartir mientras están comiendo. ¿Por qué? Porque
hay una desconexión relacional gracias a la zona de confort. No quiero hablar, me mantengo ahí, no hago esfuerzo por cultivar el amor del otro, no me esfuerzo en los detalles, no me esfuerzo en el enamoramiento, no me esfuerzo en nada porque me mantengo en la zona de confort. Y esto es fatal en las relaciones de pareja. Esto hace que se pierda la magia en las relaciones de amistad, de pareja, de todo. Número 8, 7. Aislamiento social y falta de empatía. Al limitar las experiencias por la zona de confort, es decir, me estoy limitando a el contexto familiar, me estoy limitando a las personas que ya yo conozco, no busco hablar con gente nueva. Por ejemplo, lo que me encanta de las sinagogas es que uno puede acercarse y se presenta: hola, ¿cómo estás? Me llamo tal, ¿de dónde vienes? O sea, te abres a nuevas experiencias, te abres a un nuevo ambiente social, te abres a conocer de dónde viene. Es un ambiente en donde se te abren las puertas del mundo y en donde puedes conocer la historia del otro y la empatía que eso puede desarrollar. El hecho de yo acercarme al rabino, presentarme y decirle: mira, vengo de Francia, me impresionó la energía de este Sefer Torah, lo sentí desde donde estaba sentada, hizo que él me abriera una historia, que me permitiera cargarla, que me permitiera sentir una energía. Y eso fue una simple expansión a un rezo social, como una red social. Y eso lo hace salir de la zona del confort, dejar la timidez, el miedo al rechazo. No me acerco porque me da miedo que me rechace. Si me rechaza, yo me voy para otro y otro. Alguien me va a hablar, alguien. En general, nadie nos va a rechazar cuando uno llega con una sonrisa, cuando uno llega con una energía cálida, cuando uno llega de buena nota. Y uno, por supuesto, uno llega de buena nota, uno no se va a acercar al que está más amargado, al que está con cara de muerto. No, uno se acerca a la persona más chévere. En general, siempre es así. Entonces, porque uno se acerca es por vibra. Entonces, eso es muy importante y uno establece una relación de empatía. Yo hice conexión con una señora, porque en Francia también es muy difícil ir a los oficios de los oficios de Shabbat. Entonces, hay una señora que viaja mucho, pero yo le dije: llámeme, usted me llama y yo la dejo entrar en mi comunidad sin necesidad de mucho protocolo. Y ya yo hice ahí una amistad, y es nueva, y cuando venga la llamaré, así. Y tengo conexiones en Andorra, tengo conexiones en todas partes, porque uno establece esa empatía y ese aislamiento social, porque uno sale de la falta, de ese miedo de decir: me van a rechazar, ¿para qué voy a hablar? Y yo en general les digo: yo no soy una persona sociable. Por naturaleza no soy una persona sociable, yo soy Tauro. Para mí la zona de confort es esencial, pero gracias a este trabajo de la Cábala, yo he salido de eso. 8, 9, no sé, 8. Miedo al fracaso, mis amigos. Uno de los efectos más limitantes de la zona de confort es el desarrollo de un miedo paralizante al fracaso. Al no tener experiencias que nos confrontan a esta emoción de, bueno, tengo miedo, pero voy a dar el paso. Fíjense el paso de Raymond. Cuando yo le dije: no, Raymond, tú vas y tocas la puerta de la sinagoga. Con 3 años viviendo aquí en Kissimmee, teniendo sinagogas por todas partes, por miedo no se atreve, por miedo al rechazo, no se atrevía a dar ese paso. Solo le faltó ese empujón, salir de una zona de confort que lo mantenía en un espacio para que se le abra todo una red de posibilidades increíble. Y ahorita, viniendo para acá con esta experiencia de Shabbat, fue otra salida de zona de confort,
porque tuvo que pedir vacaciones, tuvo que alquilar un carro para venirse para acá, para no venirse con su carro, buscarse un hotel, o sea, hizo todo un movimiento, pero la experiencia que está adquiriendo le va a servir para que cuando llegue a su zona, empezar a darse vuelta por otra sinagoga, a ver dónde se va a sentir mejor. Ya pierde una cantidad de miedos al rechazo porque está viviendo una experiencia diferente. Cuando uno se queda atrapado en una zona de confort, uno pierde la capacidad de redescubrir pasiones, ya que se evita situaciones que pueden desafiar su propia visión del mundo, su sentido de identidad. Y esto nos lleva a una vida de inercia, monótona, de aburrimiento, mis amigos. Por eso sentimos el vacío existencial. Número 9, atrofia a la resiliencia. Acuérdense lo que les digo, la resiliencia es un entrenamiento en el subconsciente. Es darle al perrito la galleta después que te hizo la morisqueta. La resiliencia es una habilidad que se construye mediante la exposición a situaciones incómodas y mediante el fracaso. A cómo evitar, no, pero, perdón, a cómo superar los fracasos. Al permanecer en una zona de confort, uno evita el entrenamiento psicológico y emocional de levantarse cuando me he caído. Cuando surge una dificultad, las personas pueden verse sobrepasadas emocionalmente, en estados de pánico. Y eso va a hacer que nuestros recursos internos entren en modo carencia. Así que tenemos que aprender a manejar la diversidad de la vida. Y número 10, el peor, eh, vamos a decir, el peor beneficio de la zona de confort es el desconocimiento de nuestro propósito en la vida. Las experiencias, mis amigos, que nos hacen sentir vivos generalmente son aquellas que desafían nuestros límites, desde el amor profundo hasta la realización de nuestras metas personales. Permanecer en la zona de confort impide experimentar la vida plenamente, dejando a las personas con una sensación de vacío y falta de propósito. Y cuando les hablo de falta de propósito, no les estoy diciendo, bueno, mi propósito es, soy la reencarnación de la reina Esther y tengo que tener un imperio, o soy, no. El propósito de cada uno va descubriendo en el día a día. Nadie tiene un propósito general de vida. Bueno, sí, por ejemplo, recobrar el judaísmo, en mi caso, es un propósito general de mi árbol familiar, ¿verdad? Pero lo que nos está enseñando esta parasha es, hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué fue lo que permitió a Abraham que ser él una bendición para el mundo? Abraham encontró su propósito. Y es eso lo que hizo ser una bendición para el mundo. ¿Y cómo lo encontró? Cuando Dios le dijo, leja, vete. ¿Pero para dónde me voy? Vete. No preguntes. Vive la incertidumbre, vive la resiliencia, vive el desconocimiento, porque a cada paso que des vas a encontrar tu propósito. Maimónides dice que desde muy joven Abraham sabía que él era diferente. Él no sabía en qué, pero él sabía que tenía algo, que él veía la vida de una manera diferente. Maimónides explica que Abraham se convirtió en un portavoz del monoteísmo tan pronto fue destetado, que antes se destetaba a los 3, 4 años, no sé. Pero tan pronto fue destetado, según Maimónides, él comenzó a pensar, ¿por qué yo no veo las estrellas todas en el mismo momento, en el mismo tiempo?
¿Cómo es eso que cambia el día y la noche? ¿Cómo es eso que el sol todo el tiempo no está en el mismo lugar? O sea, se fue haciendo preguntas que le obligaron a salir de la zona del confort, que le obligó al universo a responderle sus preguntas, porque vuelvo y le repito como les dije antes de Rosh Hashanah. La pregunta es la vasija y la respuesta es la luz. Abraham se comenzó a hacer las preguntas y la luz le dio la respuesta. Así que nosotros tenemos que realmente seguir ese ejemplo de Abraham. Fíjense que el comentarista italiano Sforno, del cual les he hablado, que me encantan sus comentarios, él dice que Abraham se benefició de una bendición. Él mismo era una bendición y por eso se pudo beneficiar y benefició a sus generaciones eh, posteriores, abrahámicas, de esa bendición. Él dice, ser una bendición indica que Dios, esto es literal, se lo estoy leyendo como una citación, ser una bendición indica que Dios se regocijará por las acciones de Abraham. Sforno cita una escena fantástica en el Talmud de Babilonia, Berajot 7a, en la que el rabino Ismael ben Elisha, un sumo sacerdote del templo, entra en el santísimo, en el lugar santísimo, ¿verdad? En el día de Yom Kippur, que ya saben que era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar a donde estaba el arca santa, ¿verdad? Donde estaban las tablas de la ley. Y él allí se encuentra con Dios. Y entonces él está haciendo su trabajo de Yom Kippur y Dios le dice, bendíceme. Ismael, bendíceme. Ismael se queda así como que, ¿cómo yo te voy a bendecir a ti? Eres tú en todo caso el que me tienes que bendecir a ti. Eso es lo que él pensó, pero él no lo dijo. Él se quedó atónito, cerró los ojos y les pido que ahorita cierren los ojos y escuchen esta oración, que es literal, yo no la puedo hacer con los ojos cerrados, pero la estoy sintiendo y se las transmito a ustedes. Y cierren los ojos y sientan cada palabra. Están ustedes en este momento bendiciendo a Dios. Sea tu voluntad que tu compasión supere tu ira y que tu compasión prevalezca sobre tus otros atributos. Es decir, Gesed, Gebura, no, la misericordia, la compasión, Keter, por encima de todos esos atributos. Y que actúes hacia tus hijos, el pueblo, el Claal, nosotros, con el atributo de la compasión y que entres delante de ellos más allá detrás de la letra de la ley. Amén. Esa fue la oración de bendición del sumo sacerdote hacia Dios, independientemente de lo bella que fue esta oración y lo espontánea de lo que hizo el rabino Ismael ben Elisha. El Talmud nos enseña que no se debe tomar a la ligera una bendición de cualquier persona. Esto fue del sumo sacerdote para Dios, pero cada uno de nosotros. Y eso lo digo de verdad desde mi corazón. Cuando yo les digo a ustedes que tienen que me hacen el honor de darme un diezmo, de darme una verajá,
desde mi corazón de verdad, no importa las palabras que yo les diga en ese momento, desde mi desde mi corazón está sintiendo, está saliendo algo que sale por mi boca y que yo me traslado hasta ustedes para que los bañe de bendición y sin caer en prepotencia, como yo lo hago desde esa parte de que cualquier persona, no hay que tomar a la ligera la bendición de cualquier persona, igual que esa bendición preciosa, que todos la sentimos, hizo Patricia ayer. Eso es una conexión con el aire, el avir, con el átomo yud que tenemos en el aire, que es el Dios que nos rodea. Y eso es bendecir a Dios en el otro. Y nos dice el Talmud que Dios a todas las bendiciones se asentía con la cabeza y decía amén. O sea, era el sumo sacerdote, estaba bendiciendo a Dios y era Dios que decía amén. Sí, en este Yom Kippur yo voy a bendecir al pueblo con misericordia por encima de la ley. Y eso fue lo hermoso de esa bendición. Se las vamos a poner por escrito. No sé si está por escrito, Raymond, la bendición. Está por escrito en el PDF. La pueden repetir cada vez que quieran, bendiciendo a Dios, sabiendo que Dios, imaginándose a Dios, el infinito, a la nada, al eterno, bajando la cabeza y diciendo amén a esa bendición. Bueno, mis amigos, luego me queda hablarles de, pero creo que la clase, ¿ya cuánto llevamos tiempo de la clase, Raymond? Bueno, para que no se nos haga muy larga, solamente les voy a hablar del secreto de las letras del nombre de Abraham en las Sefirot, porque creí que la clase era corta, pero me doy cuenta que hablo mucho. Yo pongo, bueno, 10, pero esto se hace rápido, no, ya ven. Bueno, fíjense, en el nombre de Abraham están resumidas las 5 sefirot del árbol de la vida, porque la Aleph representa a la sefira Keter y Jochma. Como ya les expliqué, la Aleph es la semilla, es el espermatozoide, ¿verdad? Luego tenemos la Bet, aquí estamos analizando el nombre Abraham. Tenemos la Bet, que representa a la Binah. La Binah es el entendimiento, pero es la tierra en donde esa semilla va a germinar, ¿verdad? Eso representa a la tríada superior del árbol de la vida. Luego tenemos a la Resh, que representa a la Céfira de Tiferet, que es la belleza. Y ya saben que la Céfira de Tiferet compila a lo que es Gesed, Gebura, Netza, Hod, Yesod y Malhut. Entonces, aquí estamos compilando y les estoy hablando para que entiendan que cuando uno dice Abraham, uno está hablando de todo lo que es el árbol de la vida. Y luego tenemos la Hei, ¿verdad? Que representa a esa voluntad divina en el mundo que va a hacer que la misericordia de del Aleph llegue a nuestro mundo, a esa céfira que se llama Yesod. Y luego tenemos la letra Mem, que cierra el nombre de Abraham y simboliza la conexión entre Yesod y Malhut. La Mem es la fuerza de conexión y de unión. Abraham es la raíz de todas las almas de Israel, mis amigos. Es el punto de conexión que permite que el flujo divino de bendiciones pase a través de él y llegue a su descendencia. Y cuando nosotros, cada vez que nosotros estemos en una oración,
y veamos el nombre de Abraham, pensemos en el árbol de la vida y en la columna central como de Keter, Tiferet, Yesod y Malhut se unen a través de este nombre, el nombre Abraham. Abraham, aparte de ser un personaje histórico, es un concepto, es una identidad, es una fuente de inspiración para nosotros salir de toda la trampa que el ego busca para que estemos dentro de nuestra zona de confort. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar la clase y ahora vamos a las preguntas.